Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática, el amor de Dios y su justicia. Lección número 1. Dios ama de pura gracia. El texto para memorizar es Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El estudio de hoy lo iniciaremos explorando un momento crucial en la vida de Pedro y su restauración por parte de Jesús, un acto lleno de significado y profundidad. A pesar de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro experimentó una restauración única que marcó un antes y un después en su vida. Veamos cómo ocurrió. En el Evangelio de Mateo, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Y así fue. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó conocerlo en 3 ocasiones, justo en el momento en que Jesús más lo necesitaba. Sin embargo, negar a Jesús no fue la última palabra en la historia de Pedro. Después de la resurrección de Jesús, él tuvo un encuentro con Pedro en la orilla del mar de Tiberíades o mar de Galilea. Aquí, Jesús hizo algo profundamente significativo. Jesús miró a Pedro y le preguntó 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro, con humildad, respondió cada vez. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús, en respuesta, le dio una misión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Pero por qué Jesús le preguntó 3 veces? La respuesta está en la restauración de Pedro. Así como él lo había negado 3 veces, Jesús lo restauró también 3 veces por medio de la pregunta crucial. ¿Me amas?, desafiando a Pedro a reafirmar su amor por él a pesar de su fracaso. Cada respuesta de Pedro fue un acto de arrepentimiento y reafirmación de su amor hacia Jesús. En este diálogo, no solo vemos la misericordia de Jesús, sino también su deseo de restaurar y reafirmar a Pedro en su propósito. A través de esta restauración, Pedro no solo fue perdonado, sino también llamado a ser un líder, un pastor para las ovejas de Jesús. El mensaje es claro. No importa cuántas veces hemos fallado, Jesús siempre está dispuesto a restaurarnos. Y como Pedro, podemos ser restaurados y llamados a cumplir una misión basada en el amor y la fe. Por diferentes que sean nuestras circunstancias de las de Pedro, en muchos aspectos el principio es el mismo. Es decir, la pregunta que Jesús había hecho a Pedro, ¿me amas más que estos?, en realidad, la pregunta definitiva que Dios nos hace a cada uno de nosotros en nuestro tiempo y lugar es la misma. Todo depende de nuestra respuesta a esa pregunta. En este video y en sus diferentes secciones analizaremos esa pregunta tan trascendental, ¿me amas?, para cada uno de nosotros. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, más allá de las expectativas razonables. Segundo, amor no correspondido. Tercero, amor gratuito. Cuarto, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Quinto, crucificado por nosotros. Más allá de las expectativas razonables. Éxodo capítulo 33, versículo 19.
Y le respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios no solo nos pregunta, ¿me amas?, sino que también ama a cada persona y lo hace de pura gracia. De hecho, nos ama a ti y a mí y a todas las personas más de lo que podemos imaginar. Conocemos este amor por la forma en que ha actuado a lo largo de la historia de su pueblo. A continuación, vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículos 15 al 22. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Teniendo en cuenta el pasaje bíblico anterior, consideremos el contexto de esos versículos y la narración en la que aparecen, y respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué revela este pasaje, especialmente el versículo 19, acerca de la voluntad y el amor de Dios? En el contexto de estos versículos, poco después de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, el pueblo se rebeló y adoró un becerro de oro. Moisés intercede ante Dios por el pecado del pueblo, quien, molesto por la rebelión, decide no acompañarlos al desierto. Sin embargo, Moisés le suplica a Dios que no los abandone y busca la certeza de su presencia. Finalmente, pide ver la gloria de Dios, la cual Él le concede parcialmente. Y sobre la pregunta del versículo 19, acerca de la voluntad y el amor de Dios, podemos decir lo siguiente. En el versículo 19, cuando Dios le dice a Moisés: Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí se revela 4 aspectos acerca de la voluntad y el amor de Dios. Primero, la soberanía y carácter de Dios. Segundo, la misericordia de Dios. Tercero, la gracia de Dios. Cuarto, la voluntad de Dios es estar con su pueblo. La soberanía y carácter de Dios. La expresión «tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré», subraya la soberanía de Dios. A menudo se malinterpreta que Dios elige de manera arbitraria ser misericordioso y compasivo solo con algunos, pero no con otros. Sin embargo, esto no es lo que Dios afirma. Él no actúa de manera caprichosa, sino que su misericordia y compasión son consistentes con su naturaleza. Esto contradice la teología popular, que sugiere que Dios predestina a algunos para la salvación y a otros para la condenación eterna. Dios tiene el derecho y la autoridad para actuar conforme a su voluntad. El carácter de Dios es amor, y el amor de Dios se ve expresado en 2 palabras. Primero, la misericordia. Segundo, la gracia. Tanto la misericordia y la gracia de Dios no es algo que se pueda ganar por mérito, sino que es un acto divino y libre de su soberanía.
La gracia como la misericordia provienen del amor incondicional de Dios, y ambas están profundamente conectadas. Ambas son esenciales en el plan de salvación y se manifiestan a través de la vida y obra de Jesús. La misericordia de Dios. La palabra misericordia posee algunos sinónimos tales como bondad, piedad, compasión y benevolencia. La misericordia es la capacidad de sentir compasión y actuar para aliviar el sufrimiento, siendo un trato compasivo más allá de los méritos. Dios le promete a Moisés que mostrará su bondad, misericordia, revelando que su naturaleza es intrínsecamente buena y amorosa. Esta bondad es una manifestación de su amor y no depende de las acciones humanas, sino que forma parte de su carácter, asegurando que su presencia e intervención siempre estén marcadas por su amor. La gracia de Dios. La gracia de Dios, vinculada a su amor, se manifiesta en su disposición a mostrar favor inmerecido al pueblo de Israel a pesar de sus pecados y a mantener su pacto. Esta gracia no depende de los méritos de Israel, sino de la elección amorosa de Dios. Su amor se refleja en el deseo de estar con el pueblo y guiarlo, incluso en momentos de rebelión. La gracia es un regalo de Dios, el favor inmerecido que Él otorga, especialmente en términos de salvación, recibido a través de Jesucristo. La voluntad de Dios es estar con su pueblo. Dios desea estar con su pueblo y cumplir su promesa, incluso cuando el pueblo no es digno de su presencia. La voluntad de Dios no depende del mérito del pueblo, sino de su fidelidad a la alianza o pacto. Del estudio de esta sección podemos extraer la siguiente lección espiritual. Dios se preocupa por la experiencia personal de su pueblo. Dios no solo está dispuesto a revelar su gloria, sino que también se preocupa por la seguridad y la experiencia de aquellos que buscan conocerlo. El amor de Dios se manifiesta en su cuidado y protección, asegurándose de que aquellos que buscan conocerlo no sean destruidos por su gloria. Este es uno de los muchos casos en los que Dios manifiesta su amor y lo hace más allá de cualquier expectativa razonable. Buenas noticias para todos nosotros, ¿verdad? Amor no correspondido. Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En esta sección vamos a explorar una historia poderosa y conmovedora que refleja el amor incondicional de Dios hacia la humanidad, incluso cuando parece que no lo merecemos. Esta historia se encuentra en el libro de Oseas, un profeta del Antiguo Testamento. Dios le dio a Oseas una tarea sorprendente, que no solo sería difícil, sino también una lección viviente para el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 1, versículo 2, le ordenó: Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Este mandato no era una condena, sino una representación simbólica del amor de Dios por su pueblo. Oseas debía casarse con una mujer infiel, llamada Gomer, para ilustrar cómo Israel se había apartado de Dios una y otra vez, buscando otros dioses y abandonando al único Dios verdadero. Aunque Dios había mostrado un amor perfecto y fiel hacia Israel, el pueblo eligió la infidelidad espiritual, buscando en vano satisfacción y protección en otros dioses. Israel, al igual que la esposa de Oseas, se entregó a la prostitución espiritual, alejándose de la relación con Dios.
A pesar de esta traición, el amor de Dios no disminuyó. Aunque el pueblo lo rechazó, Dios continuó amando y buscando restaurar la relación, tal como un esposo amoroso que anhela la reconciliación con su esposa infiel. Dios se mostró como un esposo lleno de paciencia, dispuesto a perdonar y restaurar, incluso cuando parecía que la relación estaba rota para siempre. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites y está dispuesto a ir más allá de cualquier traición, buscando siempre la restauración y el perdón. La historia de Oseas nos enseña que, aunque podamos alejarnos de Dios, Él sigue amándonos con un amor incondicional. No importa cuán lejos nos hayamos ido, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación, un amor que nunca falla, un amor que siempre espera. Dios te ama, sin importar tus fallos. Este es el increíble amor de Dios por nosotros. A continuación, vamos a leer Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 4. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué revelan estos versículos acerca del amor inquebrantable de Dios por su pueblo? Estos versículos revelan el amor inquebrantable de Dios por su pueblo en 4 formas. La primera, invitación al arrepentimiento y restauración. La segunda, Dios como sanador y restaurador. La tercera, misericordia en lugar de juicio. La cuarta, transformación del corazón y del entendimiento. Invitación al arrepentimiento y restauración. A pesar de la infidelidad y el pecado de Israel, Dios les extiende una invitación a regresar a Él. Esto muestra que, aunque el pueblo se haya alejado, siempre hay un camino de vuelta al amor y perdón de Dios. Dios como sanador y restaurador. En el versículo 4 Dios dice: Yo sanaré su apostasía, los amaré de pura gracia. Esto revela que, aunque el pueblo haya caído en pecado y apostasía, Dios está dispuesto a restaurarlos con un amor gratuito y profundo, sin que sea merecido por ellos. Misericordia en lugar de juicio. A pesar de las numerosas rebeliones del pueblo, Dios promete apartar su ira y ofrecerles misericordia. Esto refleja un amor que no es condicionado por las acciones de Israel, sino que es inquebrantable y dispuesto a perdonar. Transformación del corazón y del entendimiento. La promesa de que ya no confiarán en fuerzas externas como Asiria o en sus propios ídolos, sino en Dios, demuestra que el amor de Dios es capaz de cambiar el corazón y la mentalidad del pueblo, conduciéndolos de vuelta a la verdadera adoración y dependencia de Él. Tras la repetida rebelión de su pueblo, Dios declara: Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. La expresión de pura gracia en la frase los amaré de pura gracia es traducción de la palabra hebrea nedabah. Este término hebreo describe lo que se ofrece voluntariamente. Es el mismo término utilizado para designar las ofrendas voluntarias en el sistema del santuario. Del estudio de esta sección, podemos extraer 2 lecciones espirituales. Lección número 1. El amor de Dios es incondicional y perseverante.
Lección número 2. El amor de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su gracia. En cuanto a la lección número 1, el amor de Dios es incondicional y perseverante, podemos decir que en el libro de Oseas y en otros pasajes de las Escrituras se muestra cómo Dios ama a su pueblo independientemente de sus acciones. Aunque Israel se alejó repetidamente, Dios continuó amándolos. Este amor no dependió de sus méritos, sino de la decisión voluntaria de Dios. Nos enseña que el amor de Dios no se basa en nuestra fidelidad, sino en su gracia y compasión, que permanecen firmes incluso cuando fallamos. Dios siempre está dispuesto a ofrecernos su amor, restauración y perdón. En cuanto a la lección número 2, el amor de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su gracia. A pesar de las infidelidades de Israel, que no merecía el amor de Dios, Él continuó amándolos gratuitamente. Esto nos enseña que el amor divino no se basa en lo que merecemos, sino en su gracia inmerecida. Así como Dios no retuvo su amor hacia Israel, tampoco lo hace con nosotros, sin importar nuestros errores. Esta lección nos invita a reconocer que no podemos ganarnos el amor de Dios, pero podemos recibirlo con humildad, agradecimiento y arrepentimiento. Amor gratuito. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no solo continuó otorgando su amor gratuitamente a Israel, a pesar de sus repetidas rebeliones, sino que también sigue amándonos a nosotros, aun cuando somos pecadores. Lo cierto es que no merecemos el amor de Dios, y nunca podríamos ganárnoslo. Pero eso no importa, porque su amor no depende de nosotros. Dios no nos necesita. El Dios de la Biblia no necesita nada. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El amor de Dios por ti, por mí y por todas las personas es completamente fruto de su propia voluntad, un amor que Él elige ofrecer sin que lo merezcamos. Ese es el poder del amor incondicional de Dios. Es un regalo, no algo que podamos ganar, sino algo que Él nos da por pura gracia. A continuación vamos a leer 2 textos de la Biblia. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora vamos a comparar los 2 pasajes anteriores y responderemos el siguiente interrogante. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la decisión libre y voluntaria de Dios de crear todo lo que existe? Ambos versículos destacan la decisión libre y voluntaria de Dios al crear el universo y todo lo que existe. Estos versículos nos dejan 2 enseñanzas. Primero, voluntad de Dios en la creación. Segundo, poder y autoridad de la palabra de Dios. Veamos la primera enseñanza, voluntad de Dios en la creación. En el texto de Apocalipsis 4, versículo 11, se menciona que por tu voluntad existen y fueron creadas, lo que subraya que la creación no fue una obligación ni algo impulsado por necesidad,
sino que fue el resultado de la libre voluntad de Dios. Dios decidió crear todo lo que existe por su propia voluntad, por amor y para su gloria. Sobre la segunda enseñanza, poder y autoridad de la palabra de Dios, podemos afirmar que En el Salmo 33, versículo 6, se destaca que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, enfatizando que la creación se realizó a través de la palabra de Dios, lo que muestra su autoridad absoluta y poder. La creación no fue un esfuerzo o algo que surgió por necesidad, sino por el simple acto de su voluntad y su palabra, lo cual refleja una decisión libre y soberana. la enseñanza de estos dos textos bíblicos es la siguiente. Ambos versículos nos enseñan que Dios creó libremente. No fue un acto forzado ni condicionado por alguna necesidad externa, sino un acto completamente voluntario, movido por su propia voluntad y sabiduría. Dios no necesita nada, pero Él eligió crear todo lo que existe para su gloria y para que todos reconozcan su majestad. Esta decisión demuestra la libertad de Dios, quien, sin obligación alguna, decide actuar según su perfecta voluntad y sabiduría. Dios creó libremente este mundo. En consecuencia, es digno de toda gloria, honor y poder. Él no necesitaba crear ningún mundo, pero lo hizo por amor. A continuación, vamos a leer el siguiente texto de Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos, ¿Qué nos dice este texto acerca del amor de Dios antes de que el mundo existiera? Este versículo revela que el amor de Dios es eterno y preexistente. Jesús, en su oración sumo sacerdotal al Padre, habla de la gloria que le fue dada, una gloria que está relacionada con el amor del Padre hacia Él antes de la fundación del mundo. Esto significa que el amor entre el Padre y el Hijo no comenzó en el momento de la creación del mundo, sino que existió antes de que todo fuera creado. Este amor eterno entre el Padre y el Hijo, que es parte esencial de la deidad, es el fundamento mismo de la relación de Dios con su pueblo. El amor de Dios no depende del tiempo ni de las circunstancias del mundo, sino que ha existido siempre, incluso antes de la creación. Este amor preexistente también subraya la intención de Dios de que los creyentes compartan esta relación y gloria divina, revelando así que el amor de Dios es la razón por la cual el mundo fue creado, para que las personas llegaran a conocer y experimentar ese amor divino que ya existía en su naturaleza antes de la creación del universo. El estudio de esta sección nos deja las siguientes lecciones espirituales. Primero, el amor de Dios es completamente voluntario y generoso. Segundo, el amor de Dios persiste incluso cuando fallamos. Tercero, la reconciliación con Dios es posible por su gracia. Primero, el amor de Dios es completamente voluntario y generoso. Dios no necesitaba crear seres para amar, pero, en su carácter amoroso, decidió hacerlo. Esto nos enseña que el amor de Dios hacia nosotros no se basa en necesidad, sino en su voluntad libre y generosa. Su amor no está condicionado por nuestras acciones, sino que surge de su naturaleza. Segundo, el amor de Dios persiste incluso cuando fallamos. A pesar de la caída de la humanidad en el pecado en el Edén y de nuestras propias faltas, Dios sigue amándonos. Esto nos recuerda que el amor de Dios no depende de nuestra perfección, sino que permanece constante y nos busca incluso cuando pecamos. Tercero, la reconciliación con Dios es posible por su gracia. Tras la caída, Adán y Eva no tenían derecho a seguir viviendo bajo el amor de Dios, pero Él, en su amor,
la gracia y la misericordia, les dio un camino para la reconciliación. De la misma manera, Dios nos ofrece la reconciliación con Él, no por nuestros méritos, sino por su gran amor, misericordia y gracia. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios no solo ama a las personas por iniciativa propia, sino que también las invita a corresponder a su amor. El hecho de que Dios nos concede la capacidad de elegir libremente, el aceptar o rechazar su amor, resulta evidente en la Biblia, en forma especial en la parábola de Cristo del banquete de bodas. A continuación, vamos a leer la fascinante parábola, el banquete de bodas registrada en Mateo capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora respondamos, ¿qué significa esta parábola? El significado de la parábola del banquete de bodas abarca varios aspectos. Primero, el banquete de bodas representa el reino de los cielos. El rey que organiza la fiesta de bodas para su hijo representa a Dios el Padre, y la fiesta de bodas es una metáfora de la salvación y la invitación que Dios hace a la humanidad para unirse a Él en su reino. La invitación es para todos, pero las respuestas varían. Segundo, los convidados originales representan a los líderes y al pueblo de Israel. Los primeros invitados a la boda representan a los israelitas, los judíos, quienes inicialmente fueron llamados por Dios a través de los profetas, pero muchos rechazaron la invitación, especialmente sus dirigentes, ignoraron el llamado de Dios y persiguieron sus propios intereses. Esto refleja cómo el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo elegido, rechazó las invitaciones de Dios a través de los profetas y finalmente rechazó a Jesús mismo. Ellos rechazaron el Evangelio. Tercero, la ira del rey y la destrucción de la ciudad. Cuando los invitados rechazan la invitación y maltratan a los siervos del rey, éste envía a su ejército para destruir a los homicidas y quemar su ciudad. Esto simboliza el juicio divino sobre aquellos que rechazan el llamado de Dios.
Históricamente, esto se interpretó como un presagio de la destrucción de Jerusalén efectuada por las legiones romanas, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, y una advertencia sobre las consecuencias del rechazo a Dios. Cuarto, la invitación a todos, buenos y malos. Después de que los primeros invitados rechazan la invitación, el rey ordena que se llame a otros, sin importar si son buenos o malos. Esto simboliza el llamamiento de misericordia para los gentiles, simboliza que el llamado de Dios se extiende a toda la humanidad, sin distinción de personas, y que cualquier persona, sin importar su pasado, puede aceptar la invitación al reino de Dios. La sala de fiesta representa la iglesia en la tierra, pues en el cielo no puede haber malos y buenos. Quinto, el hombre sin traje de bodas y el juicio final. El rey entró para ver si todo iba bien y especialmente para observar quiénes eran los invitados que sus siervos habían reunido por los caminos. En cierto modo, la inspección de los invitados representa un proceso de juicio. La determinación de quiénes podrían permanecer representa la obra del juicio investigador. El rey encuentra a un hombre que no está vestido apropiadamente para la fiesta y lo echa fuera. El traje de bodas simboliza la justicia y la santidad que uno debe tener para entrar al reino de Dios, que solo se obtiene a través de la fe en Cristo y una vida transformada por Él. El vestido de bodas, que simboliza la justicia de Cristo, es obsequio del rey. El rechazarlo equivale a rechazar lo único que podrá convertirnos en hijos e hijas de Dios. El hombre que no lleva el traje adecuado representa a aquellos que rechazan o no aceptan el proceso de transformación que desea hacer la persona divina del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual es necesario para estar en la presencia de Dios, lo que resulta en su exclusión del reino. El que no tenía vestido de bodas representa a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cristo había expresado esta verdad: muchos son los llamados y pocos los escogidos en otras ocasiones. Y alguien le dijo: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?» Y él les dijo: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán». Dios extiende la invitación evangélica a todos los que estén dispuestos a aceptarla. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo aquel que tiene sed de las aguas de salvación puede aceptar la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el Sermón del Monte Jesús prometió que todos los que tuvieran sed y hambre de justicia serían saciados. Jesús dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa esto? Los escogidos son aquellos que aceptan la invitación del Señor a la boda. El término griego kaleo, traducido como llamar o invitar en la parábola, indica que la elección final depende de la aceptación de la invitación. El término eklektos, escogidos, deriva del griego kaleo y se aplica a quienes han respondido positivamente a la invitación. Dios invita, kaleo, a todos al banquete de bodas, pero la libertad es fundamental para el amor. Nadie puede ser forzado a aceptar el amor de Dios y es posible rechazar esa relación. Aquellos que aceptan la invitación se convierten en los escogidos, para quienes Dios ha preparado bendiciones inimaginables. Todo se reduce al amor y a la libertad que éste implica. Conclusión espiritual. Una de tantas lecciones espirituales que se puede extraer de esta parábola es que la expresión «muchos son los llamados, pero pocos los escogidos» resalta que aunque la invitación al reino de Dios es universal,
Solo aquellos que responden con fe, arrepentimiento y una vida transformada experimentarán la salvación. Crucificado por nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios invita a todos a una relación de amor con Él. Sin embargo, no todos aceptan esa invitación. Solo aquellos que la reciben disfrutan de los resultados eternos. En la parábola del banquete de bodas, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el rey invita a muchos a su festín. Sin embargo, muchos de esos invitados no quisieron venir. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Poco antes de su crucifixión, Cristo se lamentó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Cristo quería reunir a su pueblo, pero ellos no quisieron, como se expresa en Mateo capítulo 23, versículo 37. El mismo verbo griego, telo, que significa querer, se utiliza en los dos anteriores pasajes. Mas estos no quisieron venir. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Es decir, el verbo griego, telo, se utiliza tanto para describir el deseo de Cristo de salvar a las personas. Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos. Y también se utiliza el verbo griego, telo, para señalar la falta de disposición del pueblo judío para ser salvados. Mas estos no quisieron venir. A pesar de este rechazo, Cristo fue a la cruz por estas personas y por nosotros. Un amor increíble. Aunque el pecado humano merecía la muerte, Dios mismo, en Cristo, pagó el precio. Encontró la manera de reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. Y aún hoy, Dios continúa ofreciéndonos su amor, no porque esté obligado, sino porque Él ha hecho un compromiso libre y eterno con nosotros. Dios nos invita a una relación de amor. La decisión de aceptarla está en nuestras manos. La invitación está abierta. ¿La aceptarás? Continuaremos nuestro estudio leyendo y comparando dos citas bíblicas. Primera cita. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Segunda cita. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Teniendo en cuenta estas dos citas, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten estos textos? Antes de responder el interrogante, veamos la comparación y análisis de estos dos textos. Al comparar estos dos textos, se resalta dos aspectos importantes. Primero, el sacrificio voluntario de Cristo. Segundo, la vida transformada a través del sacrificio.
En cuanto al sacrificio voluntario de Cristo, se resalta. En Juan capítulo 10, Jesús habla de su sacrificio como una acción voluntaria. Él elige poner su vida para darla por amor, pero también tiene el poder de tomarla de nuevo. No es una muerte impuesta, sino un acto de obediencia al Padre y un acto de amor hacia la humanidad. Y en Gálatas capítulo 2, Pablo expresa que, al identificarse con Cristo, también está crucificado con Él. Esto refleja la idea de que, aunque Cristo entregó su vida voluntariamente, los creyentes, al aceptar su sacrificio, deben vivir en una entrega similar, reconociendo que sus vidas están unidas al sacrificio de Cristo. En cuanto a la vida transformada a través del sacrificio, se resalta. En Juan capítulo 10, Jesús muestra que su muerte no es el final, sino que tiene la autoridad para regresar a la vida, lo que representa la victoria sobre la muerte y el pecado. Su sacrificio da vida, no solo muerte. Y en Gálatas capítulo 2, Pablo habla de una vida transformada en Cristo. La muerte de Cristo en la cruz no solo fue por la salvación del creyente, sino también un modelo para que el creyente viva de acuerdo con esa muerte y resurrección. El cristiano no vive para sí mismo, sino que es Cristo quien vive en él, lo que implica una transformación total de su vida y propósito. Ahora sí respondamos el interrogante. ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten estos textos? El mensaje transmitido por estos textos es el siguiente. Estos pasajes nos transmiten un profundo mensaje sobre el sacrificio y la entrega de Cristo. Jesús no solo murió por nosotros, sino que lo hizo de manera voluntaria y por amor, con el propósito de darnos vida eterna. Por otro lado, el creyente, al reconocer este sacrificio, debe vivir una vida transformada, identificándose con la muerte de Cristo y permitiendo que Él viva en él. Es un llamado a vivir con una fe profunda y entregada, en la que el sacrificio de Cristo no solo se recuerda, sino que cambia y guía la forma en que vivimos. Estos pasajes señalan la cruz, la demostración máxima del amor de Dios. Vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente, siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Terminaremos nuestro estudio con el siguiente pensamiento inspirado. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El estudio de esta sección nos deja la siguiente aplicación espiritual. La invitación de Dios sigue abierta, pero depende de cada uno de nosotros aceptarla. El sacrificio de Cristo no solo asegura nuestra salvación, sino que también nos llama a vivir una vida transformada por su amor. Como creyentes actuales, debemos tomar esa invitación, permitir que la vida de Cristo nos transforme y nos ayude a vivir como Él vivió, con amor y obediencia al Padre. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like.
Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.